Bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas a esta nueva versión del podcast llamado Mysteryland. En primer lugar, esta es la primera versión, en realidad el primer capítulo que elaboro a partir de la idea de hacer este podcast y más que nada la decisión de que se llame Mysteryland se debe a que las temáticas que se abordarán dentro del mismo estarán relacionadas justamente con el tema del misterio y sobre todo aquellos misterios que no han sido tan abordados o pudiera ser también darse el caso de que sean abordados desde otra forma, desde otra mirada, porque independientemente de que existan muchas versiones y narraciones sobre un tema en sí, la visión que uno le puede entregar como persona, distinta a todas, es bastante rica en muchos aspectos. Por lo tanto, aquí damos comienzo a Mysteryland. Bienvenidos a la tierra de la niebla y el enigma. Como comentaba, el día de hoy celebramos el primer capítulo de este podcast, el cual espero sea de su agrado, y si no, espero también que con el tiempo esto vaya mejorando, pues todo comienzo debe también develar un poco que uno es principiante y que sobre todo tiene muchas ganas de aprender y comunicar, que al fin y al cabo esta es la intención de este podcast. El primer capítulo se ha titulado Animales y brujería. ¿Por qué es importante hablar de esto? Vemos que desde la antigüedad los animales y los seres humanos en sí han tenido una relación bastante simbiótica. Los humanos han utilizado los animales para su alimentación y domesticación y utilizarlos también como herramienta de trabajo. Vemos también que los animales han sido una especie de moneda de cambio en relación a las divinidades. Atisbos de ello lo vemos en la Biblia, por ejemplo en relatos como los sacrificios animales que se le hacían a dioses paganos como Baal, y también cuando Dios le pide el sacrificio a Abraham, en este caso de su hijo Isaac, su único hijo, en el cual llega el ángel y lo detiene, haciendo constatación de que creía en la voluntad del sacrificio de su único hijo. Luego también concepciones más mágicas, chamánicas y animistas atribuirían a los animales cierto espíritu y características que podrían identificar a tribus, etnias, razas y que se delimitarían también a prácticas culturales importantes. En este caso, por ejemplo, pienso en los tótems. Por ejemplo, algunas tribus o grupos indígenas autóctonos de Estados Unidos, por ejemplo, o en Norteamérica en general, también utilizaban mucho el animal totémico como para demostrar una especie de simbolismo, de características, y ellos también hablaban de un tema que sí o sí también se debe tocar un poco, que es el origen de los cambiapieles. Luego la relación con la brujería vendría dada muchas veces eh, por lo que significa la brujería. Si uno busca una definición de ello, ¿qué podemos aprender? Este es un grupo de creencias y de conocimientos prácticos que son atribuidos a ciertas personas que son denominadas brujas o brujos en su versión masculina, aunque es un poco más atípica. Y estas personas estarían dotadas de habilidades mágicas. Se cree de la brujería que se practica desde hace muchos años y que es bastante remota, muy antigua. Y también como que su significado varía de entre una cultura y otra. O sea, pensemos que somos personas en nuestra sociedad, en nuestro contexto y también en nuestro tiempo. Pensemos en la Edad Media, la persecución a las brujas o a los brujos, más a las brujas evidentemente, pero es algo que se ha ido dando en el tiempo. También tendría relación con la práctica de lo que llamamos o conocemos como magia oscura o magia negra, en la cual participaría en sí el diablo o las representaciones
del diablo en sí. Por ejemplo, hay culturas en que no creen en un diablo propiamente tal como la religión judeocristiana, aunque la visión de los judíos y los cristianos también es muy distinta del diablo. Pero en este caso, para algunos son espíritus que son incluso más antiguos que la humanidad misma y que estuvieron ahí junto a la presencia de otros espíritus creadores. Estos espíritus malignos en sí son utilizados como una fuente de energía y también a la cual se le ofrece algo a cambio. Y es ahí justamente donde se hacen estos rituales en los que se sacrifican animales y por lo tanto se le relacionan a los animales con la brujería. Hay que tener en cuenta que la brujería en sí tiene una importante relación con el folclore de cada cultura. Como repetía anteriormente, estas forman parte de la cultura popular. Si bien tenemos una imagen mucho más europea de la brujería incluso, como los calderos, las escobas, la verdad es que la brujería se ha hecho presente en cada cultura, ya sea a nivel más amplio o pequeño en civilizaciones mucho más pequeñas y quizás consideradas entre comillas menos avanzadas, porque también hablar de avances y desarrollo tiene que ver con una concepción muy eurocentrista. Y bueno, relacionando también esta brujería, también hablamos sobre las prácticas wiccas, que son estas brujas 2.0 que podríamos denominar, y también a las prácticas de magia blanca. Mi visión particular de la magia y de la brujería en sí es que a mí en lo personal me atrae mucho el tema. Que haga una práctica de eso y que me lo creas otra. Creo que para el folclore es muy bueno, es muy rico, es muy sabio. Creo que también los relatos de brujería te ayudan a experimentar el mundo de otra forma. Y por otra parte igual, te ayudan como a elaborar un poco más la imaginación. Hay muchos relatos fascinantes sobre la brujería, que independiente sean verdad o no, o que tengan atisbos de verdad debido a que tengan relación con hechos puntuales y que sí son reales y se haga una interpretación desde la brujería misma, da explicación del mundo como lo hacen los mitos y las leyendas. Explican un fenómeno, ya sea cultural, natural, etc. Eso es lo que hace la brujería y la magia en sí, pero en este capítulo la idea era relacionarlo con los animales. El primer punto que expliqué tiene que ver con esta moneda de cambio que representan los animales, ¿cierto? En los sacrificios, ya sean a los dioses, ya sea en las prácticas brujeriles, en este caso de magia negra, o en ciertos otros rituales que tienen que ver con la magia en sí, por ejemplo, en Haití, las prácticas del vudú o prácticas asociadas a la religión vudú, justamente implica el sacrificio de humanos como una especie también de, por decirlo de una forma, vehículo movilizador o un intercambio mismo. Más bien cambiar sangre por sangre, vida por vida, muerte por muerte, que ya es distinta a la concepción de moneda de cambio. Hay una noción distinta de la realidad. Bueno, en relación a lo que había hablado principalmente, los animales y la brujería en sí han tenido una conexión muy estrecha. Pensemos en el macho cabrío. El macho cabrío es una idea, un pensamiento y un símbolo que tuvo culto durante la época de Arcadia griega y fue considerado un símbolo de la fertilidad, debido a que sus pobladores en esta época eran muy pobres para poseer toros. Se le considera un gran mamífero rumiante caprino y es el macho de la cabra. Este se caracterizaría por sus cuernos en forma más o menos de lira y por su duro pelaje.
También tiene otros rasgos distintivos como la mandíbula inferior. En esta se encontraría como la barba típica del chivito, ya que es una de las otras formas en que se lo conoce. Y este animal, siendo completamente real, se crea un imaginario sobre él, sobre el macho cabrío, entre comillas, en la cual se crea un culto. Justamente se origina de aquí mismo, desde el culto arcadiano, que deriva justamente de la creencia del dios Pan, representado con sus cuernos y patas de cabras. Y luego ya en la cultura cristiana, en la Edad Media, se le asocia a Satanás, ya que se le involucraba en ritos satánicos y con los aquelarres, que vienen más que nada sobre las prácticas de brujas que sostenían relaciones con el diablo a través de invocaciones y celebraban estas orgías prácticamente como para enfadar a Dios y en una manera de mostrarse rebelde hacia la autoridad divina. Lo interesante de todo esto es que existe una representación muy bonita y muy interesante sobre estos aquelarres y justamente donde aparece el macho cabrío. Doy gracias a la vida de poder haber estado delante de ese cuadro que se encuentra en la ciudad de Madrid en el Museo Nacional del Prado, perdón. Y aquí aparece el macho cabrío en el aquelarre de Don Francisco de Goya, que ver sus pinturas es bastante impresionante. No se pueden fotografiar dentro de este museo. Creo que una de las primeras salas que hay, por lo menos yo recuerdo que al entrar al museo, por una de sus entradas, creo que una entrada secundaria en este caso, se encontraba en una de las primeras salas a mano derecha. Me acuerdo muy bien porque lo tengo muy presente y tampoco fue hace mucho. Tener la fortuna de ver este cuadro que uno ve en representaciones de, no sé, en libros, en diccionarios, en enciclopedias, y luego verla en vivo fue muy impactante. Además que la figura de por sí es impactante, es muy oscura, muy macabra, y en realidad toda la pintura de Francisco de Goya que se encontraba en esa misma sala es muy oscura, es muy densa, tiene mucho poder artístico y simbólico manifestado a través de esos trazos en sus lienzos. Entonces hago mención de esto porque como experiencia de vida fue bastante importante y me trae muchos recuerdos hablar del macho cabrío justamente pensando en esta pintura y en la experiencia de visitar este museo. Volviendo al tema del macho cabrío, justamente tendría relación con el oposicionismo que presenta el macho cabrío para las ovejas del rebaño de Jesús, que es conocido como el buen pastor. Entonces se crearía esta oposición, este antagonismo que se da mucho en el cristianismo, que es la dualidad de lo bueno y lo malo, del sí y el no, de lo blanco y lo negro, el cielo y el infierno. Más que nada esta oposición, esta distancia que se marca en el cristianismo. No tanto en el judaísmo, pero creo que eso es tema para otro programa. Otro animal que quisiera recordar en este caso es la polilla. Y una vez recuerdo haber escuchado el relato de mi madre en un pueblo muy pequeño del sur de Chile, en el cual actualmente todavía vivo. Quizás ya no es el mismo pueblo pequeño de antes, estoy hablando de una historia que mi mamá me contó y que resultó ocurrir hace muchos años. Yo me atrevería a decir unos 50 años atrás o quizás más. Creo que una historia que le contaron a ella y que por lo tanto ha ido de boca en boca como la tradición oral lo indica y que posiblemente se haya distorsionado y que sea todo una mentira, pero sin embargo suena muy fantástica. Resulta que hace muchos años atrás había una señora que tenía una chuchería y todo el mundo decía que era bruja. Se comentaba, se relataba, se rumoreaba en estos pueblos chicos de infiernos grandes eh, que ella era bruja. Un día decían que se transformaba en polilla en la noche y salía a volar. Creo que un día alguien maldadoso, hay que decirlo, vio una polilla encima de estas cosas de madera grande, que en este minuto no me recuerdo,
¿cómo se llama? Y ahí había almacenada chicha. Creo que como la señora tenía chichería, era muy buena para la chicha. Entonces aprovechó de hidratarse al parecer y se acercó mucho a este barril de madera que estaba lleno de chicha y procedió a tomar un poco en su forma de polilla. Esta persona maldadosa que hizo esto, porque no le veo otra explicación, tomó un fósforo o algo con fuego y decidió quemarla a la polilla. A raíz de esto, la polilla se quemó, una ala, y dicen que al día siguiente esta señora, de la cual se sospechaba que en la noche salía de polilla y que era bruja, estaba muy enferma y que lamentablemente amaneció con toda la mitad de su cuerpo quemada y que luego de unos días de agonizar lamentablemente falleció. La polilla de la muerte es una especie de polilla de actividad nocturna, que es la clásica que vemos que se acerca a nuestras luces cuando es de noche, que intenta ingresar a nuestras casas, que tiene unas alas plomizas y que pertenece al orden de la Lepidoptera. Esta fue descrita como una nueva especie en Chile, pero probablemente haya sido vista antes por parte de este importante inmigrante alemán de apellido Filippi alrededor de 1870. Luego se distribuyó en distintas zonas de América, en especial en las tropicales. Existe también de ella la creencia, sobre todo en algunas etnias de América Central y del Sur, que esta polilla se asocia con la muerte y con la mala suerte. Se le conoce también como bruja negra, mariposa de la muerte o mariposa del país de los muertos, aunque en realidad no es una mariposa. Como dijimos, es una polilla. Son similares, pero no son lo mismo. Se considera que si se posa sobre el cuerpo de una persona o en el dintel de una casa, traerá dinero a esa persona o a los moradores de la vivienda. O sea, hay una idea como de que puede ser negativa como tanto positiva, dependiendo también del lugar donde sucedan los hechos. La presunta relación de este insecto, como anunciador de muerte y de malos presagios ha quedado representada en el nombre de la especie, ya que se denomina Ascalapa odorata, correspondiente al nombre del género y deriva del Ascalafo en la mitología griega, hijo de Aqueronte, quien fuera obligado a permanecer en los infiernos. Después de ser liberado, fue transformado en lechuza, ave nocturna que junto con el búho también ha sido asociado a la mala suerte y a la muerte. Quiero decir con esto también que es imposible e ineludible en este capítulo no hablar de algo tan importante para nosotros como chilenos, que tiene relación con esta mitología chilota y mapuche, que fue una especie de mixtura también de otras tradiciones traídas. Y en este caso, otra ave, en este caso no es una polilla, y las polillas no son aves, pero también tiene relación con el hecho y el acto de volar, que pareciera ser muy importante para los brujos. Y también con los cambiapieles. Sería una especie de cambiapiel, justamente. Y es el tetué. Perdón, tuetué. Se le dice de muchas formas y algunos hasta le dicen tetué. Que tiene un sonido muy particular y que la gente le teme mucho, sobre todo en la zona centro y sur de Chile. También este animal en particular tendría una forma animalesca y en este caso sería o correspondería a una lechuza o a un búho, conectándolo un poco con el tema de la polilla de la muerte. También conocido como chonchón, este se presenta como una ave de plumas de color gris ceniciento y está formada a partir de una cabeza humana, por eso hablaba sobre los cambiapieles. La verdad es que quizás más adelante me gustaría hablar sobre la mitología chilota en un especial, pero sin embargo en grandes rasgos el tuetué anuncia la muerte o anuncia un mal augurio con su canto, que es muy particular,
y que es un enviado a los brujos, en este caso un mensajero, una persona que a través de un ungüento que coloca en su cuello logra sacarse la cabeza literalmente, y este desprendimiento hace que de su cabeza crezcan alas, y esas alas son las que lo transportan a enviar los mensajes a los brujos, de un brujo a otro en este caso, y el cuerpo queda escondido por ahí. Luego el brujo retorna este brujo volador, este mensajero, vendría a retornar a su cuerpo volviendo a la normalidad. Pero en el caso de ser descubierto por alguien que no debería saber esta verdad, podría incluso morir, podría incluso ser mortal. Cuenta la leyenda que este chonchón es una presencia muy maligna y muy temida, sobre todo en las zonas rurales. Otro animal también que tiene que ver con la mitología mapuche, en este caso, es, adivinen, el cuero. El cuero, si bien no es un animal, no se le asemeja tanto a un animal, había hablado justamente del tuetué porque tiene una similitud con la lechuza, pero no hay una evidencia de que sea un animal en particular al cual se le asocie ser el tuetué. La verdad es que el cuero podría ser una mantarraya, porque de hecho se le parece. Esta sería una mantarraya que habita ríos y lagos dentro de nuestro país, incluso en el mar, pero son los casos más registrados, aquellos dados en estos contextos más lacustres y de ríos. La verdad es que se parece más a un conjunto de pieles de animales o a una piel de animal, en este caso más asociado a la vaca, animales vacunos. Los que aprovechan los descuidos de animales, incluso de personas, pero en menor medida, en especial en verano, y esto lo digo más que nada porque evidentemente en verano la gente suele acudir a balnearios o a refrescarse en familia o con amigos al río o al lago, lo que tengan más cerca. Entonces evidentemente aumentarían sus ataques, por decirlo de alguna forma. Y ahí es cuando esta especie de mantarraya, o animal mítico en realidad, los atrapa y aprovecha de llevárselos al fondo. Dice también que tienen capacidades hipnóticas y que de alguna forma seduce a través de ello a sus víctimas. Hay que entender también que es como una especie de vampiro, porque también se dice que tiene unas ventosas que son capaces de chupar la sangre de las personas y dejarlos secos. En relación a todo lo anteriormente dicho, creo que es importante también considerar la enseñanza que nos trae un poco el tema del cuero. En este caso, muchos expertos en el tema de la mitología y el folclore explicarían que el cuero en realidad tendría una enseñanza ecológica y que tiene que ver justamente con el cuidado de las aguas, de los ríos, de la industria cárnica en este caso, que bota los desechos y contamina nuestras aguas. En realidad muchas industrias hacen lo mismo, pero en este caso es como poner énfasis en ello, ya que justamente no se repare y se contamina indiscriminadamente algo tan vital como el agua que nos sirve a todos. Y pareciera ser que hay sectores que no toman las medidas correspondientes o no tampoco le toman el peso eh, a las decisiones que toman con respecto a cómo se deshacen de sus desechos. Y también como una especie de llamado al cuidado de los animales, quizás incluso desde una mirada más vegana o vegetariana del consumo de la carne. Se puede dar muchas miradas distintas al tema del cuero, creo que es un tema fascinante, que podría ser abordado justamente de la criptozoología, de especies que habitan en el fondo de los ríos, que debido a la turbulencia de sus aguas, perdón, la palabra es turbiedad,
de sus aguas no se pueden ver y que no se han descubierto, qué sé yo. Hay tanto por descubrir y hay tanto por conocer en este mundo. Es por lo mismo que también lo podríamos relacionar quizás no con la brujería, pero sí como un caso anecdótico de supuestos animales junto con el tuetué, que en este caso tiene también relación con cambiapieles, que creo que lo mencioné anteriormente, pero este concepto es muy interesante y creo que debido al tiempo y debido a justamente el abordaje que se le debe dar, podría ser tema para otro programa. La idea es crear un contenido que sea dinámico, divertido, diverso y que también sea breve para no aburrir a las personas, a los oyentes, y espero que también les guste todo este trabajo. En relación justamente a esto, espero que en cada podcast pueda también colocar una canción que quisiera compartir con ustedes. En este caso, en particular, escogí una canción que me gusta mucho, que es de una banda de La Serena llamada Tracoholic, y su canción se llama Tuetué. Ellos hacen un metal muy folclórico en este caso y que a mí en particular me gusta mucho y espero que les guste también esta canción.
Luego de esta pausa, escuchando esta canción de Traucoholic, que es una buenísima banda, quisiera ya empezar a despedirme de todos ustedes. Espero que este contenido les guste. Espero críticas constructivas, propuestas de temas. Yo la verdad es que ya elaboré un temario enorme de temas que me gustaría abordar y espero que el tiempo me dé y también el ánimo, porque hay días y días y todos tenemos derecho a un día a sentirnos bien y otro mal. En este caso me siento muy motivada en realizar esta labor informativa, también divulgativa. No soy una experta en el tema, yo no soy antropóloga ni historiadora, no estoy ni cerca de eso. Pero me gusta mucho, una de mis pasiones y aficiones, el tema del misterio y sobre todo de la cultura, de las tradiciones. Me encanta, me llena como persona. Y por lo mismo me gusta exponer este tema. En relación justamente al tema de la brujería y de los animales, que el tema en clave de este podcast y del tema de este podcast en sí, de este número, de este capítulo, podemos conceptualizar también a partir de eso de que existiría una relación muy compenetrada entre los animales, ya sea como moneda de cambio, moneda de intercambio y también como símbolo totémico dentro de las tradiciones y rituales de una cultura, no necesariamente desde la brujería misma, pero también está el concepto ambiguo de brujería, porque por más bien que yo les informé de cierta definición u observación de lo que es brujería, la verdad es que mucha gente podría conceptualizar que la brujería podría ser cualquier práctica un poco chamánica bajo sus conceptos, desde una mirada ya etnocentrista, como había explicado anteriormente. Y la verdad es que, por ejemplo, rituales chamánicos al espíritu del oso, por decirlo de alguna forma, que pueden practicar algunas culturas nativo-indígenas del norte de América, pueden considerarse incluso brujería. Pero la verdad es que no lo serían. Ahí está como esa ambigüedad desde el ojo de quien lo ve. Y por otra parte, hay otros animales también que son usualmente utilizados para estos sacrificios que hasta el día de hoy se practican, como por ejemplo ovejas, cabras, los mismos chivos, los machos cabríos. Eh, Hay un animal muy importante que se me olvidó mencionar, que es el gato. El gato que estuvo muy vinculado a los gatos negros, a la mala suerte, a la brujería, a las brujas, a las mujeres en general. Como el gato, la manifestación de lo femenino en contraposición de este otro animal doméstico que amamos todos, que son los perros. Como el gato quizás tiene un carácter un poco más solitario, individual, pero no por eso tiene alguna particularidad negativa. Son formas distintas de ser y como también la mujer se ha visto relacionada desde el género como en lo privado, el gato al ser quizás un animal un poco más introvertido, por decirlo de alguna forma, puede ser visto justamente como femenino, como el acompañante de la mujer en este caso en sus fechorías brujeriles, en este caso en particular. Lo mismo algunos animales vistos como malditos o como poco apreciados por algunas culturas. En este caso estoy hablando de los judíos con el tema del cerdo, que no comen animales que tienen pezuña, quizás debido al relato bíblico del exorcismo que realizó Jesús alguna vez a una persona y que envió este demonio o este conjunto de demonios, creo, a un cerdo. Hay muchas cosas que podrían explicar el tema de los animales y la relación que creamos en torno a ellos. Tenemos a los hindúes en este caso con el tema de las vacas sagradas. Desde ahí viene ese dicho de que hay personas que son prácticamente intocables porque son vacas sagradas. Y además eh, animales como gallos y gallinas también se utilizan mucho en las prácticas vudú, en rituales de fertilidad. Partes de cuerpos de animales también son utilizadas para distintos fines o para hacer el mal. Por ejemplo, los genitales de los toros, corazones de vaca, órganos vitales de mamíferos principalmente,
Y también el tema de los murciélagos, que si bien tienen una relación más con los cambiapieles que con la brujería misma, y que espero abordar próximamente, también pueden ser considerados relacionados como con estas prácticas más oscuras, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso sería el capítulo de hoy. Sé que se me deben haber quedado muchos animales más en la palestra, que hay muchos más conceptos importantes que abordar, pero espero abordarlo en el próximo capítulo, que tendría justamente relación con los cambiapieles, y ahí hablar un poco más también de la divinidad de estos seres como antropomórficos, con características tan peculiares como cabezas de animales, cuerpos de hombres o de mujeres, y que han sido adorados por culturas antiquísimas, y que hasta el día de hoy siguen siendo interesantes todas las tradiciones que se han desarrollado alrededor de esas creencias. Por lo cual creo que debe tener como un capítulo propio, y espero que lo puedan escuchar también. Un saludo muy grande de parte de una servidora. Eh, para cualquier cosa estoy aquí. Mi nombre es Mar y me despido con mucho cariño y afecto desde su podcast Mysteryland. Nos vemos.